alto y sublime, que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Ahora sí, saludos hermanos y hermanas en esta hermosa tarde, bendiciones a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Contento de poder estar aquí una vez más junto a ustedes, hermanos, conectados en este hermoso proyecto como lo es este estudio bíblico. La verdad que me contenta, hermanos, poder compartir junto a ustedes, hermanos, este estudio bíblico. Haciéndolo yo solo, pues no sería lo mismo. Así que gracias a Dios por cada uno de ustedes que tiene ese deseo, que tiene esa intención de escudriñar, de estudiar, de indagar cada vez más y más en la palabra de Dios, porque yo creo que no nos alcanzará el tiempo, hermano, para entender todo, para comprender todo. Gracias a Dios, amén, por lo que hasta ahora el Señor nos ha permitido estudiar, entender de su palabra. Amén. Para comenzar quisiera hacer una oración, así que te invito, me acompañes si está en sus posibilidades, acompañarme a hacer esta oración. En el nombre del Señor Jesús, bendito y eterno Salvador, Dios Todopoderoso, gracias te doy en esta hermosa tarde por tu bondad y por tu amor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me das junto a mis hermanos de estar aquí estudiando tu palabra, escudriñando, Señor, tus escrituras, como lo dices en tu palabra, Señor, porque allí os parece que hay vida eterna. Así que en esta tarde aquí estamos reunidos con la intención de aprender más de ti, de tu palabra. Te ruego nos des sabiduría, te ruego nos des entendimiento, te ruego, Señor Jesús, nos dirijas en esta hora, Padre Santo, con tu Espíritu Santo, Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Bendice a mis hermanos y hermanas que ya se han conectado y te ruego por aquellos que quizás se van a ir conectando a lo largo de esta reunión. Gracias, Señor Jesús. A ti sea toda la gloria y toda la honra, por siempre y siempre, Dios eterno. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, mis queridos hermanos, les saludo una vez más, les saludo a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones. Vamos a comenzar, ya el tiempo avanzado, son las 8:15 casi. Y así que vamos a la palabra de Dios, vamos a el libro de Números, vamos al libro de Números, capítulo 27, amén. La semana pasada estuvimos hablando acerca de el sucesor de Moisés. La semana pasada, hermanos, estuvimos hablando acerca del sucesor de Moisés. Hablamos de Josué, pero el José previo a ese Josué que es el que muchos hablan, ese Josué que llevó al pueblo de Israel a pasar el río Jordán, amén. Ese Josué que lideró a todo el pueblo de Israel a conquistar la tierra de Canaán. No hablamos de ese Josué, sino el Josué que comenzó como ayudante, como siervo de Moisés. Y el día de hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de Moisés en sus últimos días, las últimas acciones de Moisés. Aprovecho para saludar a mi hermano Ezequiel Barrientos. Bendiciones, hermano, bienvenido. Estamos justo comenzando, estamos en el libro de Números, capítulo 27. Y voy a leer el versículo 12 hasta el 14. Jehová dijo a Moisés: sube a este monte Abarín, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel, y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón, pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin,
en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Zin. Amén. Con estas palabras un tanto duras para Moisés, comenzamos el estudio el día de hoy. Recordarles, hermanos, gloria a Dios, recordarles que en este momento, aleluya, Moisés ya tiene 120 años. En este momento Moisés ya había llegado al, digámoslo así, al este del río Jordán. Estaban de frente, estaban de cara a lo que sería la tierra prometida, la tierra de Canaán. En este momento Moisés, ya anciano, ya cansado tal vez, o tal vez no, ya lo vamos a ver en las escrituras. Amén. Moisés recibe este llamamiento de parte de Dios. Entre paréntesis, aprovecho para saludar a mi pastor Ezequiel Barrientos. Bendiciones, pastor. Estamos justo comenzando. Y Moisés recibe este llamamiento de parte de Dios. Primero le dice: puedes contemplar la tierra prometida. Amén. Sube a este monte Abarim, le dice el Señor, para que veas la tierra. Pero luego dice: y luego serás reunido a tu pueblo, así como tu hermano Aarón. Recordemos en el monte de Hor, cuando Aarón fue reunido a su pueblo y su hijo Eleazar fue el que continuó con el sumo sacerdocio. Ahora era el turno de Moisés. Y Dios le recuerda las razones por la cual él no iba a entrar a la tierra prometida. Dios le dice: fuiste rebeldes a mi mandato en el desierto de Zin. Desierto de Zin con Z. Recordemos que también está el desierto de Zin con S. Amén. Son distintos lugares. Ya lo hemos hablado. Y es allí cuando Dios le recuerda a Moisés la razón por la cual él no iba a entrar a la tierra prometida. Fuiste rebeldes en el desierto de Zin. Y Dios hace mención de las aguas de la rencilla. Hace mención de este lugar donde Moisés golpea 2 veces la peña para que brote agua. Y yo sé que usted recuerda ese momento porque es muy significativo. Sin embargo, Dios, aunque yo sé que Moisés no necesitaba que se lo recordaran, Dios nuevamente se lo dice. Amén. Pero aquí solamente es el mandato, esta conversación que tiene Dios con Moisés. Algo que dije la semana pasada es que la característica de Moisés hace que él no pida quizás una segunda oportunidad, o no le ruega al Señor que tenga compasión y le deje entrar a la tierra prometida, no, sino que Moisés inmediatamente, cuando Dios le dice: vas a reunirte con tu pueblo, inmediatamente lo que viene a la mente de Moisés es su preocupación con lo que iba a pasar con el pueblo de Israel, como un pastor preocupado por sus ovejas, como un padre que se siente en las últimas, quizás a punto de morir, preocupado porque sus hijos queden bien establecidos, se hayan casado, hayan tenido familia, tengan un buen empleo, tengan su casa, tratar de dejar todo bien acomodado. Y lo que llega a la mente de Moisés en primer lugar es: ¿qué va a pasar con este pueblo cuando yo muera? Se van a descarriar, se van a perder, se van a volver cada quien para un lado, y esto va a llegar hasta aquí. Por eso Moisés, sus primeras palabras son: Señor, Dios de todos los espíritus, o de los espíritus de toda carne, es decir, de todo ser viviente, le dice: te ruego que dejes, que prepares, que pongas a un líder, a un guía, a una persona que se encargue de llevar a tu pueblo, porque seguramente se van a perder.
si no tienen alguien que los dirija. Y eso lo mencionamos la semana pasada. Amén. Luego el Señor vuelve a hacerle este recordatorio a Moisés. Le dice: Moisés, vas a subir al monte, vas a ver la tierra prometida y luego vas a ser reunido con tu pueblo. Eso sucede en el siguiente capítulo, cuando Dios le da la orden de atacar. Amén. A lo que se conoció como la venganza, aleluya, de Israel contra Madián. En el capítulo 31 del libro de Números, nuevamente Dios le habla a Moisés y le dice: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Una vez más, Dios le está diciendo: vas a ser recogido con tu pueblo. Pero antes tienes que hacer un par de cosas más. Primero, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Ya esto nosotros lo hablamos hace unas 2 semanas o 3 semanas atrás. Ya hablamos acerca de esta venganza. Lo que quiero resaltar de este momento, porque estamos hablando de los últimos acontecimientos o las últimas acciones de Moisés antes de morir, es que Moisés es quien organiza al pueblo. Le dice al pueblo que vaya 1000 guerreros de cada tribu, y organizan este pequeño ejército de 12,000 personas para que ejecuten esta venganza. Moisés organiza y manda el ataque hacia Madián, mas Moisés no va. Allí lo podemos ver en el capítulo 31, cuando el pueblo regresa con el botín. La Biblia dice que ellos vuelven y traen hacia Moisés, hacia Eleazar, traen el botín, dando a entender de que Moisés y Eleazar no andaba con ellos. El que sí andaba con ellos era Fines. Lo resalto porque fue aquel que tomó una lanza y atravesó aquellas 2 personas que estaban cometiendo este acto tan atroz delante del tabernáculo, cerca del tabernáculo. Amén. Yo sé que usted recuerda cuando hablábamos de lo que hizo los madianitas, de lo que hicieron las sacerdotisas moabitas. Amén. Yo sé que usted se acuerda de eso. Luego, hermanos, de esto, gloria a Dios, lo que sigue es que la tribu de Rubén y la tribu de Gad le dicen a Moisés que quieren quedarse en esa tierra de los amorreos. Recordamos que ya ellos habían derrotado a Sehón y a Og de Basán, reyes amorreos, y era una buena tierra. El capítulo 32 de Números comienza diciendo, hermanos, que los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país, les pareció a ellos un lugar de ganado. Amén. Muy conveniente para ellos, ¿cierto? Es lo que está diciendo la palabra allí. Entonces, nosotros pudiéramos ver, hermanos, en este mapa que tengo acá, pudiéramos ver nosotros, claro, este mapa está mostrando una pequeña parte solamente. Pero aquí en este mapa se puede apreciar lo que era la tierra del rey Sehón, que es esto que se ve acá como en un tono rosa, y la tierra del rey Og. Ambos pueblos eran amorreos, pero uno era dirigido o reinado por Og de Basán, que era la parte de acá arriba, y la otra por Sehón, que era la parte de acá abajo. Ya nosotros hablamos de eso. Ya el pueblo de Israel había conquistado esas tierras, y por eso
La tribu de Rubén, la tribu de Gad, estaba viendo que esa tierra era buena para su ganado, ya que la Biblia dice que tenían bastante, tenían mucho ganado. Amén. Y es allí, en este capítulo 32, donde se da esta conversación de, de Moisés con los líderes, con estos príncipes de estas tribus, que le estaban haciendo esta solicitud a Moisés. Moisés lo primero que hace es compararlo con aquellos 10 espías que cuando llegaron, hermanos, que cuando llegaron de hacer el trabajo de espionaje a lo que era la tierra prometida, cuando ellos vuelven, se acuerdan que ellos asustaron al pueblo y le dijeron que no iban a poder conquistar esa tierra porque era tierra de gigantes. Se recuerdan, ¿verdad?, de eso. Entonces Moisés los compara con ellos. Le dice a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad: ustedes quieren quedarse aquí, no quieren seguir peleando, ya ustedes vieron esta tierra conquistada, no quieren ayudar a sus hermanos a pasar el Jordán, a conquistar la tierra de Canaán. ¿Por qué hacen esto? Prácticamente Moisés les estaba diciendo: ustedes van a hacer que decaigan los ánimos, ustedes van a hacer que el pueblo se desanime y no quiera seguir conquistando la tierra de Canaán, quieran establecerse aquí porque ya está listo esto, pero esta no era la tierra prometida. Así que hay una conversación entre ellos, hermanos, y ellos le dicen: no, nosotros no vamos a hacer así, vamos a edificar casa, nuestros niños, nuestras mujeres se van a quedar aquí y nosotros, los guerreros, los soldados, iremos con todo el pueblo, pasaremos el Jordán y les vamos a ayudar a conquistar todo, vamos a pelear codo a codo con nuestros hermanos y hasta que el último de ellos no sea establecido en la tierra prometida, nosotros no vamos a volver a casa. Así que Moisés obviamente no toma la decisión sin consultar con Dios, porque cuando usted lee ese capítulo 32 se da cuenta de que Moisés consulta con Dios, a pesar de que en algún momento dice Moisés como si él tomara la decisión. Más adelante también dice que fue Dios, siguiendo la palabra de Dios o como Dios lo ordenó, dando a entender que efectivamente Moisés lo consulta con el Señor y llegaron a este acuerdo. No solamente la tribu de Gad y la tribu de Rubén, sino que la media tribu de Manasés, hijo de José, también recibiría heredad en ese lugar. Amén. Aprovecho para saludar a mi hermana Maggie. Bienvenida, mi hermana. Estamos conversando acerca de los últimos días de Moisés. Amén. Estando en los campos o en las llanuras de Moab. Amén. Entonces, en el versículo 33 de este capítulo 32 de Números, dice: así Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sehón, rey amorreo, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor. Entonces allí, hermanos, se lleva a cabo esto. Amén. Son unas de las últimas acciones, una de las últimas cosas que hace Moisés antes de morir, mis hermanos. Entonces nosotros allí vamos a darnos cuenta de un par de cosas. Amén. En primer lugar, nosotros nos vamos a dar cuenta, hermanos, de que se llegan a un acuerdo. Se llegan a un acuerdo. Se llegan al acuerdo de que los soldados, todos los varones que pudieran salir a la guerra, no se iban a quedar en la tierra que les acababan de dar por heredad, sino que ellos tenían que cruzar el Jordán. Amén. Ellos tenían que cruzar el Jordán para entonces ayudar a todo el resto de sus hermanos a que se estableciera allí. Si nosotros, por ejemplo, le damos un vistazo a este otro mapa, vamos a ver que aquí ya hay una clara distribución de lo que fueron las tierras. Como lo veíamos antes, arriba estaba la tierra de Og,
Og de Basán, y abajo estaba la tierra de Seón. Amén. Pero la tierra quedó distribuida de esta manera. Si se fijan, toda la parte de arriba, que era de Og de Basán, hasta mucho más arriba, espero que se pueda apreciar la diferencia de los colores, vino a ser parte de la media tribu de Manasés. ¿Por qué? Porque si se fijan del otro lado, aunque todavía no ha sucedido, según como llevamos el estudio de la historia, todavía no ha sucedido, pero más adelante la otra mitad de Manasés iba a tomar todo este territorio. Pero en esta primera oportunidad, por eso dice la media tribu de Manasés, miren todo el territorio que tomó, hermanos, bastante, hasta acá, hasta el monte de Hermón. Recordando ese salmo que dice como el rocío de Hermón. Allí, hasta ese monte, todo eso se entregó como heredad a la media tribu de Manasés, mientras que la tribu de Gad recibió todo lo que acá que se ve de este color verde. Amén. Todo esto para acá, incluida Ramot de Galaad, que esta parte de Ramot antes era de Og de Basán, pero en esta distribución le quedó a Gad y toda esta parte de acá también, todo lo que es de este color verde. Y hacia el sur, la otra mitad de lo que era de Seón fue entregada entonces a la tribu de Rubén. Entonces ese fue el acuerdo que se hizo, hermanos. Ellos iban a recibir esa tierra en heredad, pero tenían que ir a luchar con sus hermanos hasta conquistar toda la tierra prometida. De lo contrario, tenían la orden, el resto de las tribus, de no dejar a sus hermanos heredar estas tierras si no le ayudaban a conquistar las tierras que estaban al oeste del Jordán, es decir, toda la tierra de Canaán, es decir, toda la tierra prometida. Estas son una de las últimas cosas que también hace Moisés antes de despedirse finalmente del pueblo de Israel. Y en Deuteronomio capítulo 3, Moisés hace mención de esta distribución. En el capítulo 3, versículos 12 al 22, él hace mención de esta distribución e incluso menciona las ciudades, los lugares específicos. Solamente le voy a leer un par de versículos. Desde el 12 dice: y esta tierra que heredamos en aquel tiempo desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, y la mitad del monte de Galaad con sus ciudades, la di a los rubenitas. Era la tribu de Rubén que estaba en la parte hacia abajo, la parte del sur. Y a los gaditas, también la otra parte, ¿verdad? Y el resto de Galaad y todo Basán del reino de Og, toda la tierra de Argob, que se llamaba la tierra de los gigantes, esa se la di a la media tribu de Manasés. Entonces, así como lo vimos en el mapa que le acabo de mostrar, hermanos, estaba esa distribución. Y algunos dirían: hermano, pero ¿por qué tanto territorio, por ejemplo, para Manasés? Y solamente era la mitad de la tribu. ¿Por qué tanto territorio? Cuando leemos los capítulos que hablan acerca de la distribución de las heredades, hermanos, o de las tierras, hay un momento, hay una palabra en la que Dios dice según, hermanos, según el tamaño, amén, según el tamaño de la tribu. Al que más grande sea, pues más tierra iba a heredar, y al que menos grande o menos que tenga menos personas, esa tribu que tenga menos personas, pues lógicamente iba a recibir menos tierra, porque no tenía sentido tratar de ser igualitarios en la cantidad de tierra si no eran iguales en la cantidad de personas por tribus. Entonces esto nos da a entender de que esta tribu de Manasés era bastante grande y por eso recibían más tierras. Amén. Entonces allí, hermanos, vemos lo que sería prácticamente lo último, porque eso es lo último que hace Moisés. Moisés habla en el capítulo 34 de Números, habla acerca, hermanos, de estas reparticiones. Desde el capítulo 33, versículo 50,
Moisés habla de los límites y la repartición de Canaán y empieza a hablar de todo lo que sería la tierra prometida, toda la tierra de Canaán, que todavía no estaba conquistada. Allí él comienza a decir cómo se iba a distribuir todo eso. Por supuesto, hermanos, no vamos a leer todo esto porque es bastante, no vamos a entrar en detalle con respecto a esto porque es mucho. Lo que se habla, Moisés, es muy específico. Usted va a leer todo el capítulo 34 y habla, hermanos, incluso por tribus. Amén. Muy específico en cuanto a este tema. Eh, y en el capítulo 35 de Números habla acerca de la herencia de los levitas. Como ya ustedes saben, los levitas fueron dedicados al sacerdocio, por lo tanto ellos no iban a heredar tierra. Sin embargo, ellos debían tener lugar para vivir en cada una de las tribus. Las 12 tribus que sí iban a recibir tierra tenían que tener lugares específicos para los levitas, porque los levitas iban a estar en todos esos lugares. Incluso allí se habla de las ciudades de refugio. Amén. Allí se habla acerca de las ciudades de refugio. En el versículo 9 también. Es bastante específico con respecto a esto. Lo que yo les decía la semana pasada con respecto a las hijas de Zelofehad. No sé si recuerdan que tenía puras mujeres y él murió en el desierto y ellas le pidieron a Moisés que le dieran heredad porque su padre había muerto, no tenía hijo varón y no se iban a quedar sin nada. Yo sé que usted recuerda eso porque lo hablamos la semana pasada. Entonces aquí en este capítulo 36, amén, se habla acerca de esta ley que se tuvo que hacer con respecto al casamiento de las herederas. ¿Qué era lo que iba a pasar cuando una heredera, cuando una mujer que había recibido una heredad, una tierra, qué iba a pasar con ella cuando ella se casara? Entonces su herencia dejaba de ser de ella y pasaba a ser del esposo de ella. Entonces allí hay un tema bastante complejo también que se menciona allí. Es interesante también quizás destacarlo, capítulo 36 de Números, pero yo voy a seguir avanzando, hermanos, porque si no, no me va a alcanzar el tiempo. Estas son las últimas cosas que hace Moisés, hermanos. Habla acerca de las ofrendas. Amén. Habla acerca de las ofrendas. En el capítulo 28 de Números se hablan de las ofrendas, se habla de la Pascua. Por ejemplo, estaban lo que eran las ofrendas diarias, hermanos. Esto lo voy a mencionar porque es bastante interesante mencionarlo. Las ofrendas diarias que Dios había establecido y que estaban allí en Número 28. Amén. Estas ofrendas diarias eran las siguientes. Mire, lo voy a leer con otra traducción, para que sea un poco más entendible. De la siguiente manera, las ofrendas diarias. Cada día sacrificarán y quemarán 2 corderos de 1 año y sin defecto. Cada día, hermanos, cada día iban a sacrificar 2 corderos de 1 año y sin defecto, uno en la mañana y otro en la tarde, todos los días. Cada cordero debía llevar o debe llevar o llevará, como dice la palabra, 1 litro de vino que derramarán en el santuario para honrarme. Dice así porque es palabra de Dios al pueblo a través de Moisés. 2 kilos de la mejor harina amasada con 1 litro de aceite de oliva. Amén. Ya en el monte Sinaí, yo sé que usted recuerda cuando Moisés estuvo los 40 días, las 40 noches. Ya en el monte Sinaí les había dicho cómo me agradan estas ofrendas. Es palabra de Dios para el pueblo de Israel a través de Moisés, leído con otra traducción, hermanos, para que sea un poco más entendible. Esta ofrenda tenía que ser todos los días.
Cada día, hermanos, iban a sacrificar 2 corderos, uno en la mañana y otro en la tarde. Vamos a seguir porque ahora vienen las ofrendas del día de reposo. Para ellos, el día sábado, hermanos, dice, junto con las ofrendas diarias, es decir, la ofrenda diaria seguían iguales, no se modificaban. Junto con esa ofrenda diaria, cada sábado sacrificarán y quemarán 2 corderos de un año que no tengan defecto. Cada cordero lo ofrecerán con vino y 4 kilos de la mejor harina amasada con aceite. Es decir, aparte de la ofrenda de ese día, se le sumaban 2 corderos más con vino y con 4 kilos más de la mejor harina amasada con aceite. Esto para los días sábados, hermanos. Pero también se le suma la ofrenda mensual, es decir, la de cada mes, además de las ofrendas que me presentan cada día, y a pesar de las ofrendas, además de las ofrendas de los sábados, hermanos, el primer día de cada mes sacrificarán y quemarán 2 toros, un carnero y 7 corderos de un año que no tengan defectos. Amén. Con cada toro presentarán 2 litros de vino y 6 kilos de la mejor harina amasada con aceite. Amén. Con el carnero ofrecerán 1,5 litros de vino y 4 kilos de harina, y con cada cordero 1 litro de vino y 2 kilos de harina. Esto tenía que ser el primer día de cada mes, aparte de la ofrenda que les dije era diaria, y aparte de la ofrenda que era del día de reposo. Amén. Y a esto se le sumaban, se le suman lo que eran las fiestas de la trompeta, el día del perdón y las fiestas solemnes o las fiestas de las enramadas, quizás para que se entienda un poco mejor, en las cuales también, hermanos, se daban, por ejemplo, esta fiesta de las trompetas y la del día del perdón era, hermanos, era en el mes séptimo. Amén. Era en el mes séptimo. La palabra de Dios así lo deja establecido. En el primer día del mes séptimo estaban las ofrendas de las trompetas, y en el séptimo día de este mes séptimo estaba el día del perdón. Y allí, hermanos, había también especificaciones que hermanos, no los voy a leer porque son bastantes y ya vi que vamos a durar muchísimo, ¿ven? Mencionando todo esto, pero allí en ese capítulo 29 de Números aparece todo lo que también se iba a anexar durante estas fiestas, adicionales a las ofrendas diarias, semanales y mensuales. Amén. Todo eso, hermanos, era para mantener una adoración, un olor grato, hermanos, para mantener quizás, no sé cómo decirlo, no quiero decir algo que no es correcto, pero era como en el Antiguo Testamento, hermanos, el pueblo de Israel tenía que estar para poder compensar, por decirlo de una manera, porque el pueblo de Israel, hermanos, hemos aprendido, a lo poco que hemos estudiado, hemos aprendido cómo se comportaba el pueblo de Israel. Y era necesario que ellos mantuvieran una adoración que fuera grata a Dios, y esta era la manera que Dios había establecido para ellos que tenía que ser. Todos los días, hermanos, todos los días, más las adicionales, más las fiestas, más los momentos solemnes, más las Pascuas, más todas las fiestas que están allí. Yo me imagino que en algún momento vamos a ir hablando quizás específicamente de las distintas fiestas del pueblo de Israel, para quizás profundizar también un poco en este tema que es bien interesante. Amén. Y por último estaba la ley de los votos.
Aquí, hermanos, también es muy importante ver el capítulo 30 de Números, porque la ley de los votos nos da a nosotros una perspectiva de nuestro Dios con respecto a lo que nosotros decimos, hermanos. En el Nuevo Testamento hay un versículo que dice: vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Nosotros, hermanos, dicho de una manera quizá más coloquial, de una forma un poco más coloquial, como una especie de refrán, nosotros somos dueños de lo que callamos y somos esclavos de lo que hablamos, de lo que decimos. Amén. Y a través de esta ley de los votos, uno entiende lo importante que es cumplir con lo que uno promete, cumplir con lo que uno ofrece. Yo les invito, cuando ustedes tengan tiempo y estén dedicando quizás su tiempo de estudio bíblico, lean este capítulo 30 de Números también, para que vean lo interesante, porque era de mucha importancia que cuando uno hiciera un voto delante de Dios, lo cumpliera. De lo contrario, las consecuencias, hermanos, eran tremendas. Amén. Y eso estaba allí, hermanos. Yo creo que finalizamos de esa manera con el libro de los Números. Finalizamos el capítulo 33. Ya ustedes lo saben, que habla de las jornadas del pueblo de Israel, es decir, todo, a grosso modo, sí, todo lo que, las paradas, todo lo que ellos hicieron en el desierto durante esos 40 años que estuvieron en el desierto. Amén. Entramos a Deuteronomio porque es en este tiempo cuando Moisés está a punto de cumplir el mandato de Dios, cuando le dice: sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Moisés todavía no ha subido a ese monte, pero está a punto de subir, y es allí, hermanos, cuando sucede el libro de Deuteronomio. Es un libro, hermanos, muy, muy importante. Tómense su tiempo para leerlo. Si hay cosas que no entienden, anótenlas. Y en cualquier clase que estemos o cualquier reunión que estemos, pregunte, hermano, lo que no entienda. Pregunte. Amén. El libro de Deuteronomio, la palabra Deuteronomio se puede traducir literalmente como segunda ley. Y yo creo que esto ya lo dije, pero no es que sea una segunda ley, sino que en Deuteronomio Moisés prácticamente abarca todo lo del Éxodo y lo de Números, hermanos. Y por qué no lo mismo Levíticos, que este libro, no nos adentramos en este libro por su contenido. Amén. Pero allí nosotros vamos a ver, en Deuteronomio, vamos a ver cómo Moisés prácticamente resume todo esto, hermanos. Y por esa razón, yo quiero compartir con ustedes, hermanos, voy a compartir con ustedes una tabla, a ver cómo nos va con esta tabla, que habla un poco de lo que es Deuteronomio. Amén. En esta tabla vamos a ver un poco lo que es Deuteronomio. Ojalá se pueda ver allí, hermanos. Prácticamente se hablan de 3 sermones, amén, o discursos. Prácticamente pudiéramos decir que en eso está distribuido este libro de Deuteronomio. Aquí vamos a ver, por ejemplo, si nos acercamos al primer sermón o discurso, vamos a ver las referencias en cuanto al libro. Estaríamos hablando del capítulo 1 a el capítulo 4, verso 44.
Y esto se distribuye en dos cosas. Una sería el recuento de lo que Dios hizo por Israel. Usted se va a dar cuenta de que hay como un resumen de lo que ellos vivieron a lo largo de esos 40 años. Incluso se dieron cuenta cuando leí Deuteronomio 3, Moisés estaba hablando de la distribución de los rubenitas, de los hijos de Gad, de la media tribu de Manasés. Estaba allí porque es como un recuento de todo lo que Dios hizo por Israel. Él resaltó quizás los puntos o los aspectos de mayor envergadura, por decirlo de una manera, hermanos. Y también se presenta lo que es la exposición del decálogo. Allí entonces él comienza a hablar también de los 10 mandamientos. Si nosotros comenzamos a profundizar en cada uno de los capítulos de Deuteronomio, hermanos, vamos a ver, por ejemplo, que vamos a llegar a un momento en el que vamos a llegar al capítulo 5, donde literalmente se hablan de los 10 mandamientos. Amén. Comienza diciendo: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. En ese momento específico, Moisés se los estaba recordando al pueblo. Yo quiero recordarles a ustedes que esta era otra generación, porque la primera generación, la que no quiso creerle a Dios, había muerto en el desierto, y el último que iba a morir antes de cruzar ese Jordán, hermanos, era Moisés, porque Josué y Caleb sí iban a entrar a la tierra prometida. Y allí en este capítulo 5 se hablan de los 10 mandamientos, hermanos. Y cuando llegamos al capítulo 6, llegamos al gran mandamiento, hermanos. Yo no sé si tengo aquí la versión Reina Valera, pero el versículo 4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta exposición del decálogo era hablar de los 10 mandamientos, y como lo expresa aquí en el capítulo 6, el gran mandamiento. Por eso al Señor Jesús, cuando estuvo caminando entre nosotros, los fariseos, hermanos, los judíos lo hacen literal. Sí, literalmente, claro. El tema del corazón, pues sí, va a estar un poco complicado, hermano Ezequiel, para que se lo pongan en su corazón de forma literal. Pero sí, efectivamente, los judíos literalmente, por lo menos a sus pies, es cierto lo que dice mi hermano Ezequiel. Gracias por el aporte, hermano Ezequiel. Se amarran la palabra en las manos, porque quieren, como, por decirlo de una manera, cumplir literalmente esta palabra. Y es allí entonces, hermanos, donde vamos a encontrar todo esto. Y aquí vamos a ver el tema, hermanos, de esto, que era lo que Dios ha hecho en los primeros capítulos, y luego lo que Dios esperaba de Israel. ¿Qué esperaba Dios de Israel? Que cumpliera con los 10 mandamientos, que cumpliera con el gran mandamiento. Eso es lo que Dios esperaba de Israel. Amén. También está, si vamos a categorizarlo, la parte historial, que era lo que ya había sucedido, y la parte legal. ¿Por qué la parte legal? Porque se hablan de estatutos, de leyes. Amén. Y esto iba a suceder ¿dónde? Aquí en ubicación,
vemos que dice llanuras de Moab, porque era allí donde estaba Moisés junto con el pueblo de Israel en las llanuras de Moab, a punto de despedirse, hermanos, porque él tenía que subir el monte que Dios le había dicho que subiera, para que viera, para que contemplara las llanuras de la tierra de Canaán, y para que luego, mis queridos hermanos, él se reuniese con su pueblo. Allí se encontraban ellos en este momento específico, estaban en las llanuras de Moab, y el tiempo, la fecha o el tiempo que se demoraron fue un mes. Esto es algo aproximado, claro que sí, esto es algo aproximado. Y así vamos a ir avanzando. Cuando vemos el segundo discurso o el segundo sermón, vamos a encontrarnos con leyes ceremoniales, con leyes civiles, con leyes sociales, que era lo que Dios esperaba de Israel, que cumplieran con todas las leyes que Él les estaba dejando. Moisés estaba resumiendo todo, hermanos, en este libro de Deuteronomio. Amén. Y luego vendría el tercer sermón, que se iba a distribuir, hermanos, de la siguiente manera. En primer lugar, lo que sería la ratificación del pacto. La ratificación del pacto. Amén. Hermanos, prácticamente Israel tenía que mantener su acuerdo con el Señor. Prácticamente, hermanos, allí se dice o se menciona o se habla de que tiene que haber un líder para el pueblo y un lugar para la ley. Capítulo 31 de Deuteronomio. En esta parte, en esta última parte, en este tercer sermón, vamos a ver lo que es la canción, la famosa canción de Moisés, que no era la primera canción. La primera canción fue cuando cruzaron el Mar Rojo. Yo sé que usted se acuerda que él cantó un hermoso cántico que luego es mencionado en el Apocalipsis, quizá luego haga mención de ello. Y allí también aparece María, hermana de Moisés, en un fragmento donde ella también canta, donde ella danza y donde las mujeres le siguen o la siguen, amén, en ese cántico, en esa danza. Es la canción de Moisés. Y luego vendría la bendición de Moisés para las 12 tribus de Israel. Y esto finalizaría con el capítulo 34, donde se habla de la muerte de Moisés. Esto, hermanos míos, es profético. El cántico de Moisés es profético. Ahora vamos a resaltar algunos aspectos importantes. Todo es importante en realidad, pero no podemos entrar en detalle de todo. Vamos a tratar de resaltar lo más que se pueda, hermanos. Aprovecho para saludar a mi hermano Darwin, pastor. Bendiciones, saludo a la iglesia, a Ángela, a la familia, a todos. Bendiciones. Estamos hablando de los últimos días de Moisés. Los últimos días de Moisés. Amén. Allí, hermanos, llegamos a ver esa parte profética donde Moisés hablaría de lo que iba a suceder más adelante con el pueblo de Israel. Todo eso sucedió en las llanuras, hermanos, de Moab. Todo eso en un periodo aproximado de un mes, hermanos. Así que de esa manera resumimos. Primer discurso de Moisés repasa un poco lo que era el pasado, lo que Dios había hecho. Habla de la fidelidad de Dios en el desierto, hermanos. Habla del desafío para oír la palabra del Señor. Luego en el segundo discurso se expone lo que demanda el Señor, lo que Dios esperaba de Israel. Amar a Dios y obedecer sus leyes. Cómo vivir como el pueblo de Dios, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 26. Y del 26 al 29 estaba la renovación del acuerdo,
la ratificación del pacto de Dios. Amén, con el pueblo. En este caso era el pueblo el que tenía que renovar ese pacto, no Dios, porque el pacto de Dios era perpetuo, era el pueblo, esta nueva generación, la que tenía que renovar quizás, hermanos, ese pacto. Así que vamos a seguir avanzando. Voy a dejar de compartir por un momento esta parte. Amén. Vamos a seguir avanzando, hermanos, porque ahora que estamos en el libro de Deuteronomio y estamos viendo cómo se distribuye, por supuesto que no vamos a entrar en detalle de todos los capítulos, porque imagínense, hermanos, vamos a durar bastante. Vamos a ir avanzando, ya entendiendo lo que está sucediendo. Moisés está dando sus últimos discursos porque él tenía que cumplir lo que Dios le había mandado. En el capítulo 27 de Números, ¿se acuerdan? Dios le había mandado, hermanos, que tenía que ir subir al monte, amén, para contemplar la tierra y reunirse con los suyos. Así que Moisés está dejando todo, hermanos, todo bien organizado antes de cumplir este mandato. En el verso 24, hermanos, del capítulo 31 de Deuteronomio, vamos a darnos cuenta lo que Moisés le dice a los levitas. En el versículo 24, Moisés, mire lo que dice, hermano. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley, ¿de cuál ley está hablando? Está hablando de el libro de Deuteronomio. Dijimos que literalmente significa segunda ley. Amén. Cuando Moisés terminó de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro, amén, este libro de la ley, y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión, le dice Moisés al pueblo, y tu dura cerviz. He aquí que aun viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? La preocupación, hermanos, de un padre por sus hijos. Por eso él quería dejar específicamente la orden de que ese libro de Deuteronomio quedase al lado del arca del pacto. ¿Por qué no dentro? Porque lo que iba dentro del arca del pacto ya Dios había dicho que era lo que iba dentro. Moisés no podía imponer algo sobre la palabra de Dios. Él muy bien lo sabía. Por eso él dice: llévenlo al lado, tratando de darle la misma importancia. Este libro es muy importante. Yo sé cómo son ustedes. Si estando yo con ustedes son rebeldes, imagínense cuando yo me vaya cómo se van a poner. Ahí tienen que llevar ese libro siempre. Por eso les decía, tienen que estudiarlo en la mañana, en la tarde, en la noche, hablarlo con sus hijos, ponerlo en las paredes, en las ventanas, en todos lados, en las manos, en los pies, en todas partes tenía que estar esta ley, hermanos, porque era de gran importancia. Gloria a Dios. Ahora sí, avanzamos. Estoy avanzando quizá un poco rápido porque necesito concluir el día de hoy, hermanos. Pero si alguien quiere anexar algo más, si alguien quiere decir algo más, siéntase libre de solicitar el derecho de palabra o de escribir, hermanos, por allí, por la casilla de texto, lo que usted desee, o si tiene alguna duda, alguna pregunta, también, hermano, también puede hacerlo. Amén. Vamos entonces con el cántico de Moisés. Ya en este momento yo me encuentro en el capítulo 31 de Deuteronomio, hermanos. Yo me encuentro en el capítulo 31
de Deuteronomio. Este capítulo 31 comienza diciendo: fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: este día soy de 120 años. Prácticamente aquí se explica cómo comienza el discurso de Moisés. Ya yo tengo 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, amén, Él pasa delante de ti. Moisés recuerda que él no va a entrar a la tierra de Canaán, se lo recuerda al pueblo. Aquí es cuando él unge, hermanos, a Josué delante de todo Israel. Le dice: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría. Aquí Moisés, aleluya, habla con Josué delante de todo el pueblo. Allí nuevamente recalca, hermano, en varias ocasiones. Versículo 9: le da esta ley a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto, y a todos los ancianos les mandó diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Todas las indicaciones que Moisés estaba dejando. En el versículo 14, Dios le dice a Moisés: he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y espera en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Y ahí va Moisés y va Josué y esperaron en el tabernáculo, y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube. Amén. Y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Recordamos lo que significaba la nube en el tabernáculo. Amén. Esto significaba que la presencia de Dios había descendido a ese lugar. Y allí, hermanos, el Señor le vuelve a decir nuevamente a Moisés: tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará amén, y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día. Dios, sabiendo todas las cosas, le estaba manifestando a Moisés parte de lo que iba a suceder. Y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Aquí, hermanos, Moisés recibe la instrucción de escribir el cántico que más adelante lo vamos a ver en el capítulo 33. Vamos a ver acerca de este cántico, capítulo 32. Amén. Capítulo 32. Vamos a ver acerca de este cántico de Moisés, que comienza aquí en este capítulo 31, pero en el versículo 30. Gloria a Dios. Y allí vamos a ver, hermanos, porque esto, aleluya, era una profecía para el pueblo de Israel. Palabras fuertes, hermanos, era la que estaba recibiendo Moisés delante de Josué también. Y cuando le vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, para que luego, cuando llegue el momento, no tengan, no se pregunten por qué nos pasa esto, qué es lo que sucede con Dios que nos ha abandonado. No. Lean el cántico que Moisés les dejó, porque allí van a tener esto como testigo de por qué les está pasando esto. Porque el pueblo de Israel se iba a apartar de Dios, iba a irse en pos de dioses paganos, de falsos dioses. Y entonces en el versículo 30, claro, primero Moisés le dice a Josué nuevamente,
esfuérzate, amén, anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que el Señor les juró. Yo estaré contigo, dice el Señor, le dice a Josué. Anímate y esfuérzate. Aunque el panorama no se veía muy bueno quizás, anímate y esfuérzate porque yo estaré contigo y no te desampararé. Una gran promesa para Josué. Y allí en el versículo 30 comienza, hermanos, el cántico de Moisés. Amén. Comienza el cántico de Moisés. Y este cántico, en el versículo 30 dice: entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Y comenzando el versículo 31 de este capítulo 32, hermanos, dice: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. A pesar de que es el cántico de Moisés, esto, hermanos, es una profecía. En otras palabras, esto era la voluntad de Dios manifestada a Moisés para que él se la manifestara al pueblo. Amén. Quiero nuevamente recalcar el tema de la profecía. ¿Por qué? Porque la palabra profecía es comúnmente relacionado con algo futuro, con algo que va a pasar. Amén. La palabra profecía es comúnmente relacionado con, hermanos, algo que iba a suceder. Podría ser cerca a los próximos meses o los próximos años, pero que en algún momento iba a suceder. Cuando se habla de profecía, las personas lo que hacen es imaginarse de un evento futuro, pero no necesariamente es así. La palabra profecía, hermanos, viene de un término griego, profetes, que se puede descomponer en dos partes, la cual es pro, lo que significa antes o en favor de, y femi, hermanos, que significa decir o hablar. Por lo tanto, la palabra profecía puede interpretarse como hablar en nombre de, o decir algo antes de que suceda. Tiene ese doble significado. La profecía no solamente es algo que va a suceder a futuro, sino que también la palabra profecía se puede interpretar como hablar en nombre de. Y un profeta era alguien que manifestaba la palabra de Dios o la voluntad de Dios. En otras palabras, un profeta era una persona que hablaba en nombre de Dios. Eso, hermanos, es algo muy importante de entender. ¿Por qué? Porque una profecía no necesariamente era algo que iba a acontecer. Una profecía puede ser, por ejemplo, una exhortación. Cuando alguien predica la palabra de Dios, cuando alguien lee la palabra de Dios, es la voluntad de Dios. Literalmente está leyendo la voz o las palabras de Dios. Por lo tanto, esa es una profecía. Por eso yo muchas veces cuando tomo la Biblia me refiero a la Biblia como la profeta mayor, porque allí está estipulada la palabra de Dios. En otras palabras, allí está la voluntad de Dios plasmada en letras, en textos legibles para nosotros. Esa es una profeta. Es una profecía porque es la manifestación de la voluntad de Dios. Hermanos, en este caso la profecía de Moisés, ya no hay más profetas ahora actualmente, dice mi hermano Ezequiel. Entendiendo, hermanos, el significado. Una cosa es que alguien profetice, es una cosa,
Y otra cosa es que alguien tenga el título de profeta. Son cosas diferentes. Amén. ¿Por qué? Porque creo que es en Joel. Allí está mi hermano Darwin, ahí está mi hermano Ezequiel, está mi pastor. Hay varios hermanos y hermanas que tienen conocimiento de la palabra. Eso lo dije yo, no lo dijo el hermano Ezequiel. Pero igual está buena la pregunta, por eso la aclaro, hermano Antonio, no se preocupe. Está buena la pregunta, así que por eso la aclaro. Amén. En los postreros días yo derramaré de mi espíritu, dice el Señor. Amén. Y creo que dice que los ancianos verán visiones y los jóvenes profetizarán, si no me equivoco, hermano. No estoy leyendo el versículo en este momento, pero sé que es Joel, capítulo 2. Amén. Si usted lo tiene por allí, puede dejarlo en el texto, si ya lo consiguió. Pero se habla de profetizar. De hecho, uno de los dones espirituales es el don de profecía. De hecho, Pablo exhorta o él manifiesta que a él le gustaría que todos tuviesen el don de profecía, más incluso que el don de lenguas. ¿Por qué? Porque la profecía es manifestar la voluntad de Dios, es manifestar la palabra de Dios, hermanos. Y esto quiere decir que si tú hablas palabra de Dios, es porque Dios a ti te está dando palabra. Cuando un predicador ejerce como predicador, primero él recibió de Dios la palabra y luego él la transmite a una congregación, y ahora la congregación se edifica a través de esa palabra. El predicador se edifica primero porque recibe de Dios la palabra, y cuando la transmite a una congregación, la congregación se edifica a través de la palabra. Por eso Pablo resalta la importancia, en este caso, del don de profecía, porque la iglesia se edifica. En cambio, cuando se habla del don de lengua, si no hay intérprete, no se edifica la iglesia, se edifica es la persona que habla en lengua. Amén. Entonces, ¿hay personas que profetizan en la actualidad? Sí. Sí, bíblicamente en la actualidad hay personas que profetizan, pero personas que tengan el título o el cargo de profeta en la actualidad, no. Eso no hay. El último de los profetas fue Juan el Bautista, y no lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice la profeta mayor. Amén. Corríjame algunos si me equivoco, hermano. Gracias por la pregunta, hermano Antonio, que estuvo propicia para los que estamos hablando en este momento. Así que allí, hermano, resalto esto de profeta, de profecía, porque Moisés era un profeta. Moisés era un profeta. Moisés recibía la palabra de Dios y él hablaba en nombre de Dios al pueblo de Israel. Amén. Pero esto que va a suceder en el capítulo 32, aquí, hermanos, esta profecía sí es a futuro. Amén. Aunque en nuestro caso pudiéramos decir que ya es pasado, pero en el momento en el que Moisés lo dice, no hay profeta, hermano. Actualmente no hay profetas. Amén. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Amén. Hay personas que profetizan, sí. Profetas, no. Amén. Ojalá se haya entendido la idea y no haya enredado más la cosa. Gloria a Dios. Entonces llegamos al cántico de Moisés. Lo primero que Moisés dice en este capítulo 32, y voy a apurarme porque ya el tiempo me está alcanzando. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. En primer lugar, esta palabra no solo era para Israel, sino que era para toda la tierra. Oiga la tierra los dichos de mi boca. No solo era para Israel esta palabra, para usted y para mí también es esta palabra. Goteará como la lluvia mi enseñanza y destilará como el rocío mi razonamiento. Lo primero, hermanos, escuchad cielos y oiga la tierra. Moisés comienza, hermanos, pidiendo la atención no solo de Israel, sino de toda la creación. Anteriormente Moisés había
apelado a la creación como testigo del pacto con Israel. En el capítulo 30, en el versículo 39, en el capítulo 31, en el versículo 28, hermanos, allí Moisés lo había establecido, amén, o lo había mencionado, y no a un supuesto consejo divino, no, Señor, sino a toda la creación. Luego cuando dice goteará como la lluvia mi enseñanza, Moisés oró para que esas palabras y esa enseñanza fueran tan útiles, fueran tan nutritivas para Israel y para toda la creación que iba a escuchar esas palabras, fuesen tan nutritivas así como lo son la lluvia, así como lo es el rocío, hermanos, para la vegetación. Es más, hermanos, esta oración sería adecuada, si usted lo quisiera ver así, para cualquier predicador, hermanos, porque si usted ve lo que está diciendo, que esta palabra sea útil, sea de provecho, sea nutritiva, hermanos. Y si usted lee, vamos a leerlo porque estamos en un estudio bíblico, pero si nosotros vamos a Isaías, amén, si vamos a Isaías capítulo 55, yo sé que hay algún hermano por allí lo tiene a la vista, versículo 10, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, aleluya. Versículo 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Moisés estaba diciendo estas palabras que yo ahora voy a declarar, que no eran de Moisés, eran de Dios, pero Moisés las declaraba al pueblo, no iban a volver vacías. Amén. No iban a volver vacías, iban a caer en una tierra fértil, o eso era el llamado que estaba haciendo Moisés. Él estaba orando para que esas palabras, para que esa enseñanza, hermanos, fuesen de gran bendición. Amén. Así como el rocío, como los chubascos, como la lluvia abundante, hermanos, traen fertilidad. Amén. A la hierba nueva y a las plantas. Amén. Así quería que Moisés fuese esa palabra para el pueblo. Gloria a Dios. Vamos a avanzar. Voy a ir resaltando algunas cosas de este cántico porque en verdad es bastante. Yo lo he leído y cada vez que uno lo lee vas a encontrar más cosas. Cuando usted pueda, léalos. Amén. Engrandeced a nuestro Dios. Amén. Engrandeced a nuestro Dios al proclamar. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Al proclamar, gloria a Dios, el nombre de Jehová, Moisés lo alabó por quien es. Amén, por quien es el Señor. Él es la roca. Él es justo. Él es recto. Amén. Y por eso él dice, él se refiere a Dios como la roca. Él es la roca, él es justo, él es recto. Estoy parafraseando algunas partes de todo lo que es el cántico porque no la puedo leer toda porque no me va a alcanzar el tiempo, hermanos. Por lo que él hace, amén, cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Él es la roca, hermanos. Y si usted analiza, hermanos, aunque no he hablado todavía, ya voy a hablar un poquito acerca de esto, hermanos, pero el lugar en el que ellos estaban, en las tierras en las que ellos estaban, hermanos, habían muchas rocas. Era muy común ya en estas llanuras de Moab, habían lugares muy rocosos y las rocas eran lugares comunes, hermanos, fíjese bien, para ellos en aquel tiempo eran comunes como defensa. Las rocas eran utilizadas, las grandes rocas se usaban como defensa, como especie de protección y seguridad. Por ello, hermanos, Dios quiere ser representado metafóricamente como una roca. ¿Qué significa de que Dios sea la roca? Que Dios es nuestro refugio, que Dios es nuestra protección, es nuestra seguridad, hermanos. Mire hasta dónde estamos llegando con respecto a esto. Amén.
Luego viene la acusación y dice, hermanos, gracias hermano Ezequiel o hermano Antonio, ciertamente de la roca brotó agua, amén, en 2 ocasiones, amén, brotó agua de la roca, quizás en más, pero en la Biblia encontramos solamente 2 ocasiones. Luego viene del versículo 5 al 6, viene la acusación, amén, los hijos han abandonado a su padre. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Aquí entonces Moisés comienza a hablar de lo que iba a hacer en el futuro Moisés. Comienza a hablar, comienza esta acusación hacia los hijos que han abandonado a su padre. Amén. Sí, es un problema generacional, exactamente. Y en este capítulo, en este cántico de Moisés, quedaría plasmado para las futuras generaciones. Este cántico de Moisés profetiza, hermanos, sobre el futuro de Israel. Amén. Que era más o menos lo que Dios le estaba diciendo a Moisés cuando estaba con Josué en el tabernáculo, que el pueblo se iba a apartar de Dios. Amén. En un problema generacional, ¿quiénes fallan? Hermano, mire, la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino y cuando sea grande, aun cuando sea viejo, no se apartará. Amén. Pero no necesariamente tiene que ser culpa de los padres, porque muchas veces el problema generacional es de la generación como tal. Si te has dado cuenta, históricamente vas a darte cuenta de que hay generaciones que han recibido palabra de sus padres, han recibido una buena educación, han recibido una buena enseñanza, pero cuando ellos crecen no siguen esos pasos. Por ponerle un ejemplo, el profeta Samuel fue un gran profeta, hermanos, dedicado a Dios desde antes de ser, no desde antes de nacer, desde antes de ser concebido. Samuel había sido dedicado a Dios. Samuel fue un excelente profeta, hermanos. Un gran profeta fue Samuel. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de los hijos de Samuel? Que no siguieron los caminos de su padre. Actuaron mal, aceptaron sobornos, no siguieron los caminos de su padre. Entonces yo no creo que haya sido por culpa de Samuel que sus hijos hayan hecho eso. ¿Me entienden? Entonces no necesariamente tiene que ser culpa de los padres. Yo creo que la generación como tal tiene que asumir también su responsabilidad. Entonces, esta profunda corrupción mencionada por Moisés en este cántico, quizás no se dio, hermanos, en este Israel durante esta época de Moisés o la época del sucesor de Moisés, en el caso de Josué. Quizás no se vio esta corrupción tan así como es mencionada acá, pero era algo que iba a suceder mucho después, hermanos, cuando se iban porque una cosa fue lo que sucedió con Baal Peor, que eran 20,000, 24,000 personas los que murieron. Otra cosa es lo que iba a suceder más adelante, cuando prácticamente ciudades enteras, prácticamente el reino del norte, todos los reyes del norte hicieron lo malo delante de Dios, construyeron lugares altos para dioses paganos. Entonces era algo, por eso se habla de una profunda corrupción, hermanos. Era lo que iba a suceder. No es el padre, no es tu padre, no es él tu padre que te creó. Él te hizo y te estableció. Moisés le está hablando a esa generación futura. Establece ¿cómo decirlo, hermano? Como una especie de contraste, hasta incluso poético, hermano, con lo que está diciendo. Aunque Israel actuaba como si no fueran hijos de Dios, hermanos, podemos leer Deuteronomio capítulo 32, versículo 5. Moisés aún podía apelar a Dios como el padre de ellos, dado que Dios había creado y establecido a Israel. Era loco e ignorante, citando nuevamente estas palabras, loco e ignorante, que se rebelara contra el Dios que tanto había hecho por ellos. Cuántos milagros y prodigios hizo Dios
durante el desierto con el pueblo de Israel. Pero las siguientes generaciones se iban a corromper de una manera tremenda. Moisés resalta, hermanos, o habla acerca de la fidelidad pasada de Dios hacia Israel. Acuérdate de los tiempos antiguos, desde el versículo 7 hasta el versículo 14. Hay muchas cosas que va diciendo allí. Jehová no solo te guió, con él no hubo Dios extraño, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, comió fruto del campo, hizo que chupases miel de la peña, hermano, el aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas, leche de oveja, o sea, grosura de corderos. Moisés estaba hablando de la fidelidad de Dios con todo lo que Dios hizo por el pueblo de Israel. Amén. Entonces es como un llamado, acuérdate de los tiempos antiguos. Considerando que este cántico, hermanos, estaba destinado a ser un testigo para las futuras generaciones, este cántico iba a ser como un recordatorio, hermanos. La palabra ideal es testigo. Ese cántico iba a ser el testigo para esas futuras generaciones. Amén. Prácticamente contra una Israel rebelde, hermanos. Amén. Contra una Israel rebelde. Moisés les recuerda a Israel toda la bondad de Dios hacia ellos. Esto tenía el propósito de aumentar su convicción, hermanos, así como de recordarles el amor y la gracia de Dios a los que podían regresar. Amén. Establece los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Recordar la separación de las naciones, hermanos, en la Torre de Babel. Lo dice, hermano, en este cántico. Se habla de tantas cosas, hermano. Yo creo que tendríamos que dedicar unas 2 clases o unas 2 reuniones para hablar solamente de este cántico, hermano. Yo a grueso modo estoy resaltando algunas cosas y debo admitir que le estoy pasando por encima a muchísimo porque es mucho el contenido que hay aquí, hermano. Luego allí hace algunas menciones cuando dice, por ejemplo, Jehová no solo le guió, dice, Dios cuidó de Israel en tierra del desierto, valoró y protegió a Israel en el desierto como un hombre cuida la pupila o la niña de sus ojos, hermanos. Así lo deja expresado en este cántico, así como un hombre cuida de la niña de sus ojos, así Dios cuidaba de Israel en el desierto, hermano. Un pueblo de 2 millones aproximados de personas, hermanos, los cuales iban cargados, porque iban cargados con animales, hermanos, reses, con ovejas, con corderos, con toros, con bueyes, hermano, iban cargados con bienes, con incluso oro, con riqueza, hermano, plata, me imagino. Imagínense, hermano, eran el objetivo perfecto en medio del desierto, hermano. ¿Cuántas comunidades nómadas no le pudieron haber atacado en el desierto? ¿Cuántos piratas del desierto no le pudieron haber salido al encuentro durante 40 años vagando por el desierto, hermano? Y nadie acabó con ese pueblo. ¿Por qué sería? Amén. Como águila protege y cuida de sus crías, así Dios protegió, proveyó a Israel, lo llevó hasta Basán. Hermano, ¿qué no hizo Dios? Lo hemos entendido a lo largo de todo este estudio que hemos hecho. Amén. Durante todo este tiempo, hermano. Israel responde a la bondad de Dios con apostasía. Desde el versículo 15 hasta el versículo 18, Moisés dice, pero engordó Jesurum. Amén. El nombre Jesurum es un nombre alternativo que también se le da a Israel. La palabra o el nombre Jesurum literalmente significa o se puede traducir como el recto. Amén. El correcto o el que hace las cosas bien. Amén. El recto, el justo. De esa manera se puede traducir el nombre de Jesurum. Y así queda expresado como un nombre alternativo para Israel. Amén. En Isaías 44, versículo 2, vamos a ver una referencia también a este nombre de Jesurum. ¿Qué significa engordó Jesurum y tiró coces? Engordaste, te cubriste de grasa, hermano.
yo me sentí un poco identificado con esta primera parte, hermanos. Me disculpan, entre comillas, porque he aumentado un poco de peso. Me sentí un poco identificado. Engordaste, te cubriste de grasa, dice la palabra. Pero gloria a Dios, el Señor nos ayude a no hacer como este pueblo, hermano. Porque hablando en el sentido espiritual, estaba diciendo que el pueblo de Dios, parece que nadie me escuchó la, la broma, estuvo muy malo el chiste, pero bueno, gloria a Dios. En el sentido espiritual, hermanos, lo que la palabra está diciendo es que el pueblo de Israel, hermanos, se, se llenó con todas las bendiciones de Dios. El pueblo de Israel, hermanos, se, se llenó de bendiciones, hermanos, engordó, se refiere a que recibió todo lo bueno que Dios les daba, hermanos. Y después dice, y tiró coces, amén, y diste de patadas, amén. En otras palabras, abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con dioses ajenos. Esta palabra del versículo 15 al 18. Por ahí reaccionó Yarela. Amén. Bueno, por lo menos una persona que haya entendido el chiste por allí, hermano. Dentro de todo lo que estamos hablando, entre paréntesis, un rompehielo. Amén. Mi hermano Antonio como que quería decir algo por allí también. Sí, sí, no es grasa, hermano Jackson, son bendiciones. Amén, así es. Son bendiciones de parte del Señor. Así que lo que estaba diciendo Moisés en estos versículos era que el pueblo, hermano, se había llenado de todas las bendiciones de Dios y luego se había ido en pos de dioses ajenos, de dioses paganos. Y aquí, hermanos, se habla de algo muy tremendo y muy delicado, hermanos. Porque cuando se hablan de dioses ajenos, muchas veces se menciona como que son seres mitológicos, seres de la imaginación de las personas, seres que alguien, no sé, pensó un nombre y se imaginó una figura y dijo, no sé, una persona con cara de toro, con piernas de, no sé, de león, con cola de escorpión, y este se va a llamar, no sé, Astaroth, por decir algo. Pero sabe que hay algo que va más allá con respecto a los dioses ajenos. Y es que estos, hermanos, no eran seres inventados por personas. Muchos de los dioses ajenos, hermanos, son entes, amén, son seres, hermanos, ángeles caídos, en otras palabras, demonios. Muchos de esos dioses ajenos que tenían en el Antiguo Testamento, en tiempos antiguos y en tiempos ahora no tan antiguos, hermanos, muchos de estos dioses ajenos en realidad eran demonios. Y estos demonios recibían adoración, recibían ofrendas, recibían sacrificios, hermanos. Imagínense por un instante cómo se sentiría Dios, creador de todas las cosas, siendo que Él fue como fue con Israel mientras estuvo en el desierto, rodeándolo de bendiciones, cercándolos, hermanos, de su protección, de su mano poderosa, y que ahora su pueblo, decidiera adorar a demonios, hermanos, ángeles caídos, ángeles que en alguna vez se rebelaron contra la autoridad de Dios y por esa razón se convirtieron en demonios, hermanos. Imagínense. Algo más o menos así, hermano David. La palabra adorar, no para entrar quizás en la raíz etimológica, pero adorar pudiéramos traducirlo como darle valor a algo. Cuando tú adoras algo, tú estás dándole valor, importancia a ese algo. Una persona puede adorar a sus hijos, puede elevar a sus hijos a una posición alta donde no deberían estar, adorar a su pareja, adorar, no sé si han escuchado cómo se refieren, por ejemplo, a artistas
se refieren a ellos como ídolos, hermano. Hay personas que se desviven por cantantes, por actrices, por actores, artistas de X índole, hermanos, los ponen en un pedestal, les adoran porque les dan un valor, le dan una importancia. Amén. Exactamente, pero espero que te haya respondido bien, mi hermano David. Gloria a Dios. Es eso. Entonces, por eso, capítulo 6 de Deuteronomio dice el versículo 4, versículo 5, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza. El primer lugar le pertenece a Dios. Y en el momento en el que tú bajas a Dios del primer lugar y pones cualquier cosa o cualquier persona o cualquier otra cosa que no sea Dios, allí, hermanos, pudiéramos decir que estás cayendo en idolatría. Incluso el amor al dinero. Por eso el Señor Jesús dijo, no se pueden servir a dos señores. No se puede servir a Dios y no se puede servir a las riquezas. Hay personas que se desviven por el dinero, es su Dios, el Dios dinero. Amén. El Señor nos ayuda a nosotros a mantener siempre a nuestro Dios en el lugar que le corresponde, hermanos. Aquí se habla de que sacrificaron a los demonios. Lo que yo les estaba diciendo, cuando Israel abandonó a Dios y honró a los ídolos, su devoción no estaba dirigida a seres meramente imaginarios, seres que no existían realmente. Detrás de los dioses extranjeros, detrás de esos dioses ajenos, detrás de esos dioses paganos, habían demonios, hermanos. Por lo tanto, es la razón de que la ira de Dios se encendiera a ese punto. Luego vamos a ver desde el versículo 19 hasta el versículo 27, hermanos. Ya voy a sintetizar, voy a ir cerrando porque no me va a dar el tiempo. Amén. Téngame un poquito de paciencia. Desde el versículo 19 al 27 de este cántico, estamos hablando del capítulo 32 de Deuteronomio. Habla acerca de la reacción de Dios, la cual sería apartarse del pueblo de Israel. Volví de ellos mi rostro, o esconderé de ellos mi rostro, amén, y castigarlos, porque Dios estableció la palabra y Él es justo. Él tiene que cumplir su palabra. Él dijo, si ustedes se van en pos de dioses ajenos, yo no los voy a apoyar, no los voy a poder ayudar, tendré que dejarlos a su suerte. Y usted y yo sabemos que cuando nos alejamos de Dios, hermano, no tenemos oportunidad alguna. Jesús dijo, el Señor Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y ustedes los pámpanos. Amén. Los pámpanos por sí solos, si son arrancados de la vid, hasta ahí llegaron, se secaron, se murieron. Por eso, apartados de mí, dice el Señor Jesús, nada podéis hacer. Entonces, eso era lo que Dios estaba haciendo ahora, o estaba quedando declarado en este cántico profético de Moisés. Esconderé de ellos mi rostro. Cuando el pueblo de Dios lo abandona, Él retira la cercanía de su presencia. Amén. Esto en contrasta, hermanos, con el favor de Dios expresado en el resplandor de su rostro sobre su pueblo. Amén. Números capítulo 6, hermano Darwin, capítulo 6 de Números, habla de la bendición sacerdotal. Amén. Haré resplandecer mi rostro sobre ti, si no me equivoco. Entonces, en contraste a hacer resplandecer el rostro, estaba esconder el rostro de Dios de ese pueblo que le había dado la espalda a Dios. La palabra dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hay una palabra que también dice Moisés aquí, y es hijos infieles. El hecho de que Israel adoptara ídolos insensatos era una negación, hermanos, de la verdadera fe, de la fe verdadera, de la fe en el Dios verdadero. Entonces la idolatría lo que hacía era revelar que no confiaban genuinamente en Jehová, ni se apoyaban en Él. Estas características son esenciales. Por eso dice que el que se acerque a Dios es necesario, hermano, que el que se acerque a Dios crea que le hay. Es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador, que es premiador de los que le buscan. Amén.
Estas características son esenciales en la vida de un cristiano. Si no hay fe, hermanos, es imposible agradar a Dios, dice su palabra, si no tenemos fe. Otra de las cosas que dice Dios en esta palabra: yo amontonaré males sobre ellos. Amén. Utiliza quizás Moisés algunas imágenes poéticas y repeticiones para expresar cierta intensidad en lo que está diciendo. Dios describió los juicios que traería sobre un Israel desobediente y adorador de ídolos. El juicio vendría como fuego y Dios lanzaría todas sus saetas contra Israel. El hambre y la enfermedad consumirían al pueblo de Dios. Amén. Un pueblo que se rebeló contra Dios arderá hasta las profundidades del Seol, la destrucción más profunda, un exterminio total. De modo que la tierra, hermanos, su tierra, su aumento y toda su prosperidad debían ser incautados. Por eso la cautividad del reino del norte es tan distinta a la del reino del sur. Luego del versículo 28 al versículo 35 hay como una advertencia. Amén. Una advertencia del Señor a Israel acerca del juicio venidero, porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto. Esto es el versículo 28 hasta el 35. Y se dieran cuenta del fin que les espera. Dios quería que Israel reflexionara sobre hacia dónde estaba dirigiéndole, hermano, sus acciones, hacia dónde les estaba llevando sus propias acciones. Perseguir 1 a 1000, 2 hacer huir a 10,000. Esto también es un contraste con la bendición que Dios prometió a un Israel obediente, hermano. Dios no lucharía a favor de un Israel desobediente. Así que cuando Israel fuera infiel, hermanos, a su pacto con Jehová, simplemente Él los entregaría a sus enemigos, quienes traerían una amarga derrota a Israel. Y esto iba a suceder muy frecuentemente, sobre todo en el ciclo de los jueces. Luego de Josué, hermanos, creo que son unos 400 años o unos 200 años aproximados, 400 y algo, hermanos, de años, donde Israel era regido por jueces, y vamos a ver a través de la historia de Israel cómo ellos caían en un ciclo, se iban en pos de dioses ajenos, hacían lo malo delante de Dios. Dios los entregaba en manos de sus enemigos, venían, los atacaban, le causaban grande mal. El pueblo de Israel se arrepentía de corazón, clamaba a Dios. Amén. Y Dios es fiel en su palabra, y Él en su palabra dice que si el pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare, entonces yo iré desde los cielos. Y Él escuchaba el clamor de su pueblo y enviaba a un juez para que los libertase, y quedaban bien hasta que ellos volvían a ir en pos de dioses ajenos, volvían a ser entregados en manos de sus enemigos, volvían a sufrir, volvían a clamar a Dios. Y Dios en su misericordia les respondía, hermanos. Todo eso es conocido como el ciclo de los jueces también. Otra de las cosas que es importante resaltar acá es cuando el Señor dice: mía es la venganza. En ese versículo 35 se cita, hermanos, en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aquí Pablo estaba haciendo referencia a este fragmento, específicamente en el versículo 35, donde Dios dice: mía es la venganza. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 30 dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Amén. El Señor juzgará a su pueblo. Pero sin embargo, la misericordia de Dios es tan grande. Por supuesto que hay una esperanza para Israel bajo el juicio de Jehová, y una esperanza para los gentiles. Aquí se abre el panorama desde el versículo 36 hasta el 43, hermanos,
Voy a leer algunas partes. Porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá. Amén. Cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre, y dirá: ¿dónde están sus dioses, la roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían del vino de sus libaciones? Levántense, que os ayuden y os defiendan. Ve ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Amén. Palabras fuertes. Luego, hermanos, diría el Señor: embriagaré de sangre mis saetas, y mi espada devorará carne. En la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad, naciones, a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Aquí, hermanos, nosotros podemos entender de que esta primera parte que dice: porque Jehová juzgará a su pueblo, este juicio de Dios, hermanos, vendría siendo una expresión de amor. Los juzga quizás para disciplinarlos. En este sentido, hermanos, pudiésemos entender que la palabra juzgar, Jehová juzgará a su pueblo, también puede traducirse como que Dios iba a vindicar a su pueblo. Por eso luego la siguiente frase dice: y por amor de sus siervos se arrepentirá. Dios iba a vindicar a su pueblo. Estaba hablando entonces en ese sentido, porque el juicio de Dios, hermanos, es un juicio justo totalmente. El hombre no conoce la justicia. Si usted va a los juzgados, a las leyes humanas, usted no va a conseguir justicia por ningún lado. Dígame usted si me equivoco, sea cual sea el país. Hermanos, no estoy hablando de política, pero usted y yo sabemos que el hombre no sabe ejecutar las leyes humanas, no saben ejecutar la justicia. Pero mi Dios es justo y él juzgará, amén, con justicia. Y por amor de su siervo, dice su palabra, se arrepentirá. Y en el versículo 36 se citan, hermanos, palabra por palabra del Salmo 135, verso 14: porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Iba a sentir compasión de su pueblo, hermanos. Alabad, naciones. Los gentiles podrían llegar a comprender lo que Israel llegó a conocer a través de los juicios de Dios contra ellos. Podrían regocijarse al entender que Dios defenderá a sus siervos y al conocer que Dios proveerá la expiación, hermanos. Y esta expiación finalmente sería proporcionada, usted y yo lo sabemos, nada más y nada menos que en el mismísimo Dios manifestado en carne, hermanos, el cual nos dio a nosotros a conocer su nombre bajo este cielo, dado a nosotros los hombres el único nombre sobre el cual nosotros podamos ser salvos, el nombre del Señor Jesús. Entonces allí se cumpliría esta expiación en el Señor Jesús, quien es el Salvador no solo de Israel, sino de todo el mundo. Amén. Y decían a la mujer samaritana: ya no creemos solamente por tu dicho, porque ahora nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Cuando el Señor Jesús habló con la mujer samaritana, Juan capítulo 4, hermanos, no había visto la hora, hermano. Creo que ya voy a tener que dejar una parte pendiente para la próxima semana, porque el tiempo definitivamente no va a alcanzar el día de hoy, hermanos y hermanas.
Lo último que Moisés hace en este cántico es la exhortación, amén, hacia Israel. En esta última parte, hermanos y hermanas, voy a tener que dejarlo hasta acá. Gloria a Dios, no había visto la hora, mis hermanos. De verdad, gracias por estar todavía conectados por allí. Amén. Me falta todavía un par de minutos, pero voy a dejarlo hasta acá. Y con la ayuda de nuestro Dios vamos a seguir entonces la próxima semana. Ya, hermanos, luego de esto viene la última parte. Pensé que iba a alcanzar hoy, pero vamos a dejarlo hasta acá, mis hermanos. Gloria a Dios. Estoy revisando acá el Facebook, hermanos, y habían algunas preguntas. Hermana Silvia estaba haciendo unas consultas por allí. Amén. Espero que con lo que se haya dicho después, porque la pregunta es parecida a la que hizo mi hermano David también. Espero que con lo que dije después se haya quedado la respuesta. Ya no hay tiempo para más, hermanos. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Voy a finalizar la transmisión en Facebook. Hermanos, para una próxima oportunidad, con la ayuda de Dios, el próximo martes vamos a retomar desde acá donde quedamos el día de hoy, con el cántico de Moisés. Amén. El próximo martes, con la ayuda de nuestro Dios. Hermanos, de verdad que agradecerles a ustedes por estar presentes. Amén. Gracias, mis hermanos, por sus palabras. Gloria a Dios. Muchas gracias a usted, hermano Jackson. Que Dios le siga revelando su palabra por medio de usted. Amén, amén. Bendiciones para usted también, hermanos. Siempre muy agradecido por todo el estudio. Amén, hermanos. Gracias a ustedes por participar, hermano Antonio. No alcanzamos a hablar de la despedida de Moisés, hermano Antonio, pero el próximo martes nos despedimos de Moisés. Hermanos, voy a hacer un poco quizás enfático en algunas cosas con respecto a esto, porque son los últimos instantes de la vida de Moisés, hermanos, pero para la próxima semana. Dios, amén, les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Que el Señor Jesús derrame de sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. Amén. Capítulo 32, hermano David. Todo el capítulo 32 es el cántico de Moisés. Amén. Allí, amén, queda para que lo puedan leer con calma si lo desean. El próximo martes retomamos acá con la ayuda de Dios. Antes de quedar despedido, me gustaría hacer una oración. Si está en su capacidad, hermano, y en su disposición acompañarme en esta oración, le ruego me acompañe. En el nombre del Señor Jesús, bendito y eterno Salvador, Dios Todopoderoso, en esta tarde, Señor, en esta noche ya, Padre amado, te doy las gracias por este bello momento, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, es preciosa. Tu palabra, Dios amado, es poderosa, Señor Jesucristo. Y hoy sé que ha sido de gran bendición para nosotros, Señor. Para mí, Señor, y mis hermanos que están conectados todavía, aquellos que estuvieron conectados, Señor. Te ruego en esta hora que seas tú derramando tu bendición sobre ellos. Señor, ruego por sus familias. Ruego, Señor, por sus hogares. Cada hogar, Señor, que en esta noche está siendo representada, Señor, por mis hermanos, mis hermanas, Señor. Te ruego en este momento, Dios eterno, derrama de tu bendición sobre ellos, Señor Jesús. Si hay alguna dificultad, si hay alguna necesidad, tú la conoces, Señor. Tú conoces cada uno de sus corazones, de sus vidas, Señor. Te ruego que tu bondad sea con ellos. Gracias por tu preciosa palabra que en esta tarde fue expuesta, Señor. Ayúdanos a seguir adelante con este estudio. Ayúdanos, Señor, con este proyecto, Señor. Dirígenos, dirige cada palabra, Señor, según tu voluntad, Señor Jesucristo. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Bendito por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Mis queridos hermanos, si quieren activar su micrófono, su cámara para despedirse, son libres de hacerlo. Que tengan muy buenas noches y que el Señor Jesús les bendiga grandemente. Amén. Amén.
Chao, bendiciones. Bendiciones para todos. Gracias, mis hermanos. Que tengan muy buenas noches. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermano Antonio. Nos vemos. Buenas noches, gracias y nos vemos si Dios quiere el próximo martes para escuchar lo que más me gusta a mí, eso que quedó pendiente. Sí, estamos pendientes, hermano. Muchas bendiciones. Nos vemos.